Buenas, bienvenidos al capítulo 17 del podcast Blockchain sin humo. Estamos aquí de nuevo Carlos Buenas. y yo, Gabriel. Y nada, vamos a empezar rapidito porque venimos con muchas noticias. Vamos a hablar de la SEC, de cómo El Salvador sigue avanzando con la adopción de blockchain, y entre otras muchas cosas. Así que vamos a empezar por la primera. Sí, pues está bien empezar por la primera. y bueno, básicamente es que BlackRock, el conocidísimo fondo de inversión, que bueno, para poneros en situación, maneja una cartera de 11 trillones de dólares. Calderilla, ¿no? Básicamente, o sea, es como... Sí, es un mercado enorme, solo BlackRock. Pues bueno, este fondo lo que ha pasado es que ha archivado una petición para sacar un ETF de Bitcoin. Básicamente, un ETF es un fondo indexado, o sea, que básicamente sigue un valor, en este caso el de Bitcoin, y básicamente lo que va a facilitar es que muchas inversiones institucionales y gente que está acostumbrada a comprar acciones normales, pues pueda acceder a invertir a Bitcoin sin tener que pasar por una exchange, por ejemplo. Y bueno, esto es bastante interesante. Ya ha habido varios fondos de inversión que han intentado esto, por ejemplo Grayscale, y fue rechazada con bastante polémica, aunque bueno, luego quebró Three Arrows Capital Que lo hablamos en el podcast. derivado con esto. Luego también, sí, bueno, hubo bastante contaminación financiera por ahí con Three Arrows Capital y el ETF de Grayscale, que no era un ETF, era un intento de ETF. Y entonces, bueno, luego parece que no hubo tanta polémica después de quebrar, pero eso, o sea, es bastante interesante y bueno, sobre todo por eso, porque va a permitir la inversión. Bueno, desde luego que un fondo, como bueno, un fondo, no sé llamarlo fondo realmente. Es que sí, o sea, lo llamo fondo, pero en verdad es como... Es un banco casi, ¿no? También es algo raro. Es como muchas cosas. Sí, Un banco de inversión, algo así. Bueno, o sea, desde luego que es una muy buena noticia. Porque, vamos, que es probablemente, como has dicho tú, el mayor player de inversión, ¿no? del mundo entero. Entra Bitcoin con la cantidad de usuarios que tiene, que simplemente por sencillez de ya estar acostumbrados a invertir a través de BlackRock pueden entrar a invertir en Bitcoin. Además, con la seguridad y tranquilidad que da, porque no es lo mismo querer usar Bitcoin como lo pueden usar en El Salvador, que lo están utilizando como moneda, oye, para pagar tranquilamente, que gente que quiere usarlo simplemente como apuesta, una apuesta de inversión. O sea, entonces, Exacto. ¿por qué tengo yo que custodiar como inversionista Bitcoin? Es algo tedioso. Oye, pues prefiero pagárselo a BlackRock, que se lleve una comisión, y yo me aseguro de no tener que tener un ledger ahí en mi casa. O sea, también con la seguridad que te proporciona una empresa así, que no es... Claro. Bueno, de hecho, la empresa que que gestiona el custodio es Coinbase. ¿Sí? Sí. Vale. Que bueno, de hecho, hace... Pero, perdona, o sea, gestiona el custodio, pero no es que BlackRock tenga el dinero en Coinbase, sino que No. la empresa que le está ofreciendo el servicio de custodio es Coinbase. O sea, tiene... Exacto. Vale. O sea, simplemente no... Financieramente no tiene... O sea, si quiebra Coinbase, a los fondos de BlackRock no les pasa nada. Que es otro servicio paralelo de Coinbase. No es que ellos tengan una cuenta donde entran Coinbase con 700 millones en Bitcoin. No. Vale. No, pues es interesante, desde luego. O sea, para este uso, o sea, si tu idea es invertir, oye, te quitas de problemas, invierte a través del ETF. Y luego quería dar un dato interesante a esto que hemos visto cuando estábamos preparando la noticia, porque obviamente nosotros en esta época, yo por lo menos escuchaba Bitcoin y decía, ¿qué es eso? Julio, no tengo ni idea de lo que es. Pero hemos visto que hace 6 años el CEO de BlackRock habló de Bitcoin y lo llamó el índice de lavado de dinero. Se hablaba mal de que eso solo era algo que, como dicen mucho, ¿no? Warren Buffett de hecho dice que no vale nada. Se la suda. Pero como bueno, que decía que solo servía para lavar dinero. Y ahora, 6 años después, están creando un ETF de Bitcoin. Bueno, y nada, interesante porque también, sobre todo, nosotros no hablamos de precios aquí generalmente porque no nos consideramos... O sea, en nuestra opinión, la mayoría de veces que esas cosas ocurren es un poco casi por hacer así, tirar un dedo. Hay muchos motivos que pueden alterar las cosas. Pero, bueno, el precio de Bitcoin ha subido hasta $30.000 y se dice que puede tener bastante que ver con esto. Sí, a ver, o sea, al final... Es importante. Es una esta muy importante. O sea, tú imagínate el dinero que mueve BlackRock. O sea, que BlackRock como fondo o empresa tiene más casas en América
o sea, en Estados Unidos que los estadounidenses. LOL, tú. Hostia, ese dato no lo sabía, tú. Sí, sí. Hostia, es la polla. O sea, imagínate el... Pero en Europa no están tan metido, ¿verdad? En Europa no es tan conocido. O sea, yo lo conozco de leer noticias, pero no... Es bastante... Está más relacionado, o sea, más metido en el mundo anglosajón. En plan, Vale. en Londres también tiene mucha presencia, pero no. O sea, más que igual tiene el 2% de las casas de España. Sí, yo también he escuchado bastante tema de que BlackRock puede... Teorías de la conspiración cripto, ¿eh? O sea, esto que digo, o sea, no es que yo lo esté afirmando, simplemente digo que se dice que el tema de que haya podido también afectar bastante en tirar ciertas cosas, haya sido BlackRock para meterse a luego comprar más barato, etc. Sí, a ver, bueno, es lo que se dice de la gente de lo que se llaman ballenas, que simplemente son gente, empresas o entes que tienen mucho capital y, bueno, pues al final al tener mucho dinero, pues puedes manipular un poco el mercado y BlackRock sin duda es uno de esos posibles players. Sí, que en relación a ballenas, no es algo que... Luego hablaremos un poco más en detalle en lo que voy a decir ahora, porque no lo había ubicado para decirlo, pero ahora que lo comentas, hablas de ballenas, preparando el tema que vamos a hablar luego de la SEC y todo el tema que está pasando con Coinbase y tal, se han filtrado unas conversaciones de directivos de Binance en las que les pagaban un bonus. O sea, Binance un bonus, una parte del bonus se lo pagaban en BNB, o sea, que es el token de... ¿Has visto la noticia, no? No. Es el token de la red de la Binance Smart Chain. Entonces esa parte del bonus se la daban. Y se ha filtrado una conversación de un directivo de Binance hablando con otro, diciendo que él lo estaba pasando todo a USDT porque... O sea, son conversaciones antiguas, no es de ahora con la polémica, porque decía, tú esto es jugársela muchísimo, porque entiendo que le dan muchísimo dinero, hay que irse a algo safe, y le decía como en coña, tío, que estamos operando como mercado de valor, o sea, como mercado de valores no regulado en Estados Unidos, ¿sabes? Se lo estaba diciendo el compañero desde la directiva. Y luego, aparte, me hacía gracia, hablando de ballenas, que decían... joder, no me acuerdo bien ahora exactamente, tío, se me ha ido, pero como que querían abrir querían meter una cosa que era un security a través de tokens y comentaban de coña que seguro que CZ, sabiendo cómo es, que le iba a encajar la idea. Y es como, tío, digo, CZ, esto pinta muy mal para ti, tío, o sea... This is blockchain, amigos. Bueno, sí. Pero eso, vamos, la cosa desde luego pinta mal para Binance. O sea, no que cunda el pánico, no es que vayan a los fondos de los usuarios como pasó con FTX que esté en peligro, sino que a nivel de empresa, sobre todo en Estados Unidos, pinta fea la cosa. Y nada más que hablar del tema de BlackRock y esto nos hemos entendido, pero bueno. Pero bueno, interesante, a ver si... Interesante, desde luego. A ver si pumpea el precio. Nada, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia que quiero hablar es sobre que China, ya hablamos en el anterior capítulo, Sí. que se está abriendo a las criptomonedas. O sea, parece que esto es una realidad porque hace un año o hace unos años salió la noticia de que China estaba totalmente en contra de las cripto, las habían prohibido, echaron a los mineros, fue un drama para Bitcoin. Ahora, sobre todo Hong Kong, no para de dar símbolos de que quieren adoptar y atraer talento con tema cripto. La primera cosa que quiero comentar sobre esto es que, por ejemplo, en los últimos 7 días, el Banco de Hong Kong ha aprobado el comercio de Sand, que bueno, es la criptomoneda del metaverso Sandbox, ADA, Matic, Solana, etcétera. Bueno, de unas cuantas más, a la vez que se estaban prohibiendo, bueno, intentando prohibirse su comercio en exchange en Estados Unidos, o sea, demandando por la SEC. Eso es una cosa, que es curioso. Vamos a hablar todo el podcast de la SEC. Es el tema del podcast. Sí. Obviamente es el tema de la semana, el resto es casi relleno. Pero obviamente lo más importante es el tema de la SEC. Entonces vamos a hablar mucho hoy. Luego también se ha visto que, bueno, voy a leer esto porque es un nombre súper raro. La Autoridad Monetaria de Hong Kong, la HKMA, está presionando a los bancos, como el Banco de China, para a que aprueben que exchanges puedan utilizar estos bancos para manejar sus fondos. O sea, es decir, que por ejemplo, que están presionando para que, por ejemplo, pueda venir un Coinbase o un Binance y utilice como banco el Banco de China. O sea, básicamente para que los exchanges se puedan mover a China. Eso por un lado. Y luego, además, un miembro del Consejo Legislativo de Hong Kong se ha dirigido personalmente a Coinbase, pero ha dicho también que al resto de exchanges también están invitados para que se muevan a Hong Kong
porque allí tienen unas leyes claras. Y hay una legislación clara y concreta de lo que se puede hacer y no, que es un poco lo que se están quejando los exchanges de que en Estados Unidos no hay. Entonces, bueno, la conclusión. China, especialmente Hong Kong, o sea, parece que está apostando por las cripto, sorprendentemente, porque parecía que todo, no sé qué... Sí, la verdad, un poco sorprendente porque eso, o sea, como que no encajaba dentro del perfil político de China que se abrieran dando. Puede ser que en Hong Kong sí, diferente. pero bueno, al final es jurisdicción china. O sea, Eso es, que si lo están haciendo es porque China lo ha aprobado. No se les ha dejado. O sea, sí, hasta cierto punto, sí. Bueno, y encima esto es una noticia sobre China, pero que luego daremos otra. O sea, es que China no para de dar noticias con blockchain. O sea, luego hablaremos de la siguiente, que no sé si tienes algo más que comentar de esto, podemos pasar directamente. Venga, pasamos directamente. Porque va en relación, y es que un banco chino ha sacado por primera vez un valor tokenizado. Ah, sí, súper. Sí, el banco chino Boki, o Bofi, no sé cómo se pronuncia, se ha convertido en la primera institución en lanzar un valor tokenizado y lo ha hecho de una nota convertible. Digo, una nota convertible no, una nota estructurada, perdón. Una nota estructurada, que no vamos a explicar muy en detalle lo que es, pero básicamente un producto financiero. Es un producto financiero bastante seguro, etcétera, que no entra en... Da igual, es un security, es un valor. Y lo ha hecho a través de tokenización. La tokenización se ha realizado en Ethereum y lo ha hecho en colaboración con el banco VS, que es un banco privado suizo. Sí, el que compró Credit Suisse hace poco. No lo sabía, pero es. Y básicamente la cantidad total, el market cap de este valor es de unos 200 millones de yuanes, que son 28 millones de dólares. No, bueno, para ser un token es poco. Ya, es poquito, o sea, no es tan. Bueno, es poquito. 28 millones, esto se ajusta rápido por aquí, ¿no? Pero la cosa es que es muy guay, ¿no? Que una empresa, bueno, un banco ya se haya lanzado a tokenizar algo, en plan. Sí, porque es una forma que es efectiva. O sea, ya se podían sacar notas estructuradas antes, esa es una realidad. Pero han decidido hacerlo porque les puede ser más conveniente, lo cual es increíble. Ya hablamos también del banco, creo que era banco francés, que había sacado la primera, podríamos llamarla stablecoin, más que sí. Algo raro. Una stablecoin un poco... piratilla. Sí. Digamos un poquito mejor que USDC. Exacto. O sea, una stablecoin la habían sacado y ahora este banco ya te saca una nota estructurada con tokenizada. O sea, vamos a empezar viendo cosas así. Además, en Ethereum, que no es que lo hayan hecho, porque esto es lo típico que escuchamos, lo han hecho en una blockchain privada, en un ledger, etcétera. Lo han hecho en Ethereum. Yo he intentado buscar el smart contract y no lo he encontrado. O sea, ¿dónde se está haciendo? Bueno. He encontrado alguna estafa. Suponemos que existe, ¿no? Supongamos que existe. O sea, he encontrado alguna estafa, porque me ha gustado, que hablando, vamos a hablar aquí, divagar un poco, que digo, vale, voy a buscar el banco este, ¿no? El Boki, que es un banco chino, por lo que se ve, súper importante. Bueno, lo busco tal, y digo, qué fácil, ¿no? Primer resultado, CoinMarketCap o Etherscan, una de estas. Y me sale ahí, entro y digo... me huele extraño, pero tenía bastante actividad. Era un token fake que se llamaba así. Y empezabas a buscar, tío, había como 15 intentos de tokens fakes, tío, de esto. O sea, a ver. Entonces, bueno, no he conseguido encontrar la adres, así como si la encontré con el del banco francés, que sacó este token y pudimos comentar un poco de smart contract. Pero vamos, en principio debe ser algo similar. O sea, al final seguro, no lo sé, pero debe ser algo similar a un RC20, donde seguro que no puede todo el mundo operar, te tienen que whitelistear. Y ciertas cosas. O sea, al final la sencillez es que no necesitas... O sea, esas lógicas están implementadas en el smart contract y no dependen de su infraestructura, etc. Pero bueno, un caso interesante. Otra noticia de Hong Kong. Hong Kong parece que es el sitio... Nos tenemos que mover allí. Sí. O sea, ¿qué hacemos aquí, tío? En la montaña. Es un poco más barato aquí. Eso es verdad. Aún no ganamos tanto. Pues nada. Noticia sobre Hong Kong. Noticia interesante. Se va viendo una línea de que Hong Kong parece que apuesta. O sea, yo no lo tenía muy en el radar, Ya, es verdad que hace no mucho conocimos a una persona aquí que nos comentó, es verdad, de hecho, nos comentó que, bueno, que parecía que China y en concreto Hong Kong se iban a abrir bastante al tema de las criptomonedas. Y parece que tenía razón. Y parece que tenía razón por muchas sospechas. Sí, porque la realidad es que era un chico random que conocimos en un evento que no, a mí personalmente, debo decir que no me transmitió excesiva confianza. Pero... Esperemos que no nos esté escuchando. Bueno, si me estás viendo, no pasa nada, al final tenías razón.
Me estoy retractando, o sea, no pasa nada. Vale, pues eso es la noticia sobre China y Pues todo muy bien. eso. Pues podemos pasar Si a la quieres, nos siguiente. puedes comentar un poco. Vamos a hablar de la ley MiCA, que ya tiene fecha. Genial. Pues bueno, como os comentamos ya hace un par de semanas más o menos, la ley MiCA fue aprobada por el Parlamento Europeo, ese que votamos entre todos. Sí. Y bueno, como votamos todos entre todos, aprobamos la ley MiCA hace 2 semanas. Y bueno, básicamente la noticia de ahora es que por fin ya tiene fecha. O sea, se aprobó hace 2 semanas, pero ahora todavía no estaba puesta cuando iba a empezar a funcionar. Vale. Y bueno, empezará el 30 de diciembre de 2024, o sea, más o menos en 18 meses. Y nada, bueno, esto es un poco la noticia. Dejamos un poco en el aire en la última vez sobre qué es lo que regulaba un poco la ley MiCA. Y bueno, básicamente al final hace que la gente que, o sea, las empresas que dan servicios en criptomonedas o en blockchain, pues tengan que pasar como unos controles de seguridad y llevar unos protocolos más establecidos. Por ejemplo, las cosas que están pasando con la SEC, pues para evitar ese tipo de cosas. Y luego también está muy enfocada a las stablecoins. Y bueno, las stablecoins emitidas en el euro tienen que pasar unos controles muy exhaustivos o bastante controlados y mucho más regulados que en cualquier jurisdicción. O sea, que Europa es la más avanzada en ese tipo de regulación, que no digo que sea bueno, simplemente es que tiene bastante regulación en ese aspecto. No conozco los detalles, pero no, eso. Está muy regulado el tema de las stablecoins. Y otra cosa a raíz de esto, que me has comentado tú antes, que me parece muy interesante, y es que, bueno, desde Binance parece ser que, bueno, ahora la sede de Binance en Europa está en Chipre, que, bueno, es un país que estaba muy... O sea, que está muy avanzado en temas de criptomonedas y, bueno, es bastante cripto-friendly, pero, bueno, no tienes la misma seguridad jurídica que dentro de la Unión Europea. Y bueno, parece ser que Binance con la ley MiCA se estaba empezando a plantear moverse a la Unión Europea, lo cual es bastante positivo. Exactamente, porque a mí me ha sorprendido mucho porque estamos acostumbrados o por lo menos de mi cabeza, a ver Europa como que vamos un poco por detrás de Estados Unidos. Generalmente suele ser Estados Unidos en la cabeza, China la empezamos a ver, ¿no? Y luego Europa a la cola un poco a su mundo, ¿no? En la Unión Europea. Pero es verdad que, o sea, se lo escuchaba Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, y ahora vemos lo de Binance también, la decisión de entrar a esto. Y no entramos en detalles si la regulación, como te has dicho, es buena o mala. Pero la cuestión es que hay una regulación que es clara. Y esto es lo más importante, porque el problema de Estados Unidos, que lo hablaremos luego, no es tanto que la regulación sea mala o buena, sino que no hay regulación. Entonces, esto causa confusión. Y bueno, lo bueno de la ley MiCA es que va a haber una regulación clara y como tú has dicho, es de las más avanzadas para un montón y va a facilitar bastantes cosas. O sea, no, porque regula el tema de lavado de dinero, etcétera, pero también vinculación de activos con derechos y todo eso también entra en detalle, ¿no? Por lo que he escuchado. O sea, que dime. No, eso que, por ejemplo, una empresa que vimos hace poco en el mismo evento que era Token City, que básicamente lo que hace es que en vez de comprar acciones en un broker, que puedas comprar acciones on-chain, o sea, dentro de una blockchain. Es básicamente a lo que se dedican. Y bueno, pues obviamente eso es un security por definición, porque estás comprando una acción. Pues, por ejemplo, ellos lo tenían muy claro y decían que la ley MiCA lo veían como algo positivo. Claro, o sea, les da una regulación, una forma, una vía. Que no cada uno lo haga a su forma y que luego se lo tiren para atrás, etc. O sea, desde luego que entre que sea mala, o sea, por lo menos que da igual que sea buena o mala, pero mejor que sea mala es que haya. Ya. O sea, que es que si no hay, al final las empresas no permites un marco sobre el que construir algo. Entonces, bueno, interesante el tema de la ley MiCA. Si quieres comentarnos un poco, Carlos, cambiando de tema, el tema de Arbitrum, que ha empezado con las L3, porque ya a la gente, bueno, hasta estamos tratando de explicar lo que es una L2, es difícil de entender, y ahora de repente Arbitrum nos salta con L3. Con las L3. Una L3. Bueno, pues básicamente Arbitrum ha sacado un producto que se llama, bueno, un producto básicamente es como un conjunto de herramientas, ¿vale? Que se llama Arbitrum Orbit, que es para construir L3. ¿Y qué narices es una L3?
Pues básicamente, igual es como una especie de L2 sobre otra L2. O sea, quiero decir, si normalmente tenemos la estructura de una L1 y una L2, en la cual simplemente la L2 va publicando su estado a la L1 y esta va confirmando que no es fraudulento, vaya, pues de la misma forma tú puedes hacer la misma estructura con una L2 y una L3, en la cual la L3 va publicando su estado y la L2 confirma que no es fraudulento su comportamiento. Y bueno, esto es un poco lo que es una L3. Y bueno, es verdad que parece como darle, o sea, sí, demasiado buscar el traspiés al gato, pero bueno, yo creo que sí que es interesante, sinceramente, para ciertas cosas que no exigen una descentralización muy grande. Creo que es muy interesante. Por ejemplo, para temas relacionados con videojuegos, que al final en el propio desarrollo del video, o sea, en el propio uso de los elementos del juego, o sea, básicamente que cuando tú tienes unos NFTs dentro de un videojuego, es el videojuego tiene el control de esos NFTs porque es el que te está dando el servicio por esos NFTs. Es decir, si tú tienes una espada en un juego, si el juego se acaba, dejas de tener el valor de esa espada realmente. Sí. Entonces, me parece súper interesante para aquellos casos de uso de la blockchain en los cuales realmente el valor está más en tener un sistema que funciona público y automatizable y pues tener sistemas de transferencia de tokens, de NFTs. Para esos casos de uso me parece muy interesante. O sea, desde luego que, obviamente, cada paso que das estás restando seguridad. Es una realidad. O sea, una L2, o sea, al final, obviamente Arbitrum, que es una L2, bueno, una L2 muy potente sobre Ethereum, es menos seguro que Ethereum, por algo es también más barato. Luego, la L3 es más inseguro que la propia L2. O sea, desde luego que para cosas pequeñas, o sea, cosas, en plan, como dices tú, un videojuego, que es algo que a mí como que me come bastante la cabeza el mundo cripto, que es algo que hay que buscar soluciones y esto puede ser una buena solución. Es el tema de, tío, la escalabilidad de una blockchain. O sea, si yo estoy jugando un videojuego o interactuando con X plataforma, mi transacción es dependiente de las transacciones de otras muchas cosas que, digamos, que no se pueden ejecutar a la vez porque yo dependo de la posibilidad de que otra transacción altere el orden, por ejemplo, en Ethereum. Me estoy enrollando aquí bastante y es un poco difícil de entender, pero a los que seáis un poquito más expertos de blockchain les puede interesar. Por ejemplo, si Carlos está interactuando con un videojuego, él está en su mundo, sus ítems, sus NFTs, su espada, su escudo, y yo puedo estar jugando al FIFA. Y tengo mi Cristiano Ronaldo, Messi, etcétera, ¿no? O sea, mi transacción no va más rápido porque la transacción de Carlos se tiene que ejecutar, no se puede ejecutar a la vez que la suya. Entonces, digamos que hay que mantener un orden. Y ese mantenimiento de un orden hace que la blockchain pierda bastante performance. Es uno de los problemas de eso. Por lo que se hace que sean bastante también las transacciones más caras. Entonces, como que eso me rompe la cabeza. Es decir, hay que encontrar formas de que eso sea más óptimo. Bueno, cosas que habíamos planteado tú y yo locas. Pero esto es una muy buena idea. En plan, para un juego, además, si lo haces bien con un rollup, o sea, optimístico, que de verdad es un rollup optimístico, o sea, realmente el riesgo es bajo. Claro, sí. Es que además esto es lo que es súper interesante que ha hecho Arbitrum, que es dar ese soporte. ¿Hacen eso? Sí. O sea, utilizan el mismo framework que Optimism. O sea, que dirán que se va a lanzar una blockchain fácil. Sí, exacto. Lanzar una blockchain fácil, obviamente, no creo que tenga los mismos procesos de Optimism. Pero, o sea, no creo que tengan la misma seguridad, creo, ¿eh? Bueno, misma seguridad, o sea, al final, si dan el mecanismo para crear ese rollup, no. Y permites que tengas que tener stackeado, tú sabes, bueno, dependerá de cuánto esté stackeado. Claro. La seguridad. Si hay miles de millones y tu juego y tu espadita vale 10 euros, pues es muy seguro. Si hay 50.000 millones de euros y hay stackeado 1.000 pavos, pues plántatelo. Pero realmente me parece una muy buena solución. De hecho, se puede incluso crear un sistema para poder bridgear tus ítems, ¿no? Tu NFT. ¿Me permites mintearlo? O sea, pasármelo de una red a otra. O sea, me permite operar en ese mundo aislado que es esa L3 y luego transaccionarlo todo. O sea, me parece una muy buena idea. Porque si permites esa interoperabilidad, incluso es que estás realmente en una subchain. Se puede ver de esa forma, un poco menos segura,
Sí, es realmente muy interesante. O sea, a mí me parece muy interesante por eso, porque al final. De hecho, es que yo creo que tuvimos una conversación hace no mucho de algo parecido y de, pues, como hacer mini subchains dentro de. Es que lo hemos hablado, dentro de una blockchain. lo hemos hablado esta mañana. Ah, sí, esta mañana. Pues, O sea, que como que ha sido esta mañana. Lo hablamos también hace un mes o así. Ah, vale. Pero es nuestras conversaciones matutinas tomando un café. Otros se levantan, hablan del Real Madrid, ¿qué tal? Y nosotros, oye, ¿qué tal si hacemos un for para transacciones con subchains? Pues eso, ya lo habíamos comentado y el otro día y ayer lo leí por la noche y dije, uy, tío, esto en realidad es muy buena idea para resolver un poco el mismo problema que teníamos en la cabeza. Y bueno, y lo que también una cosa que me gustó es que siempre habíamos hablado mucho de la estructura esa de L1 y un conjunto de L2 que flotan alrededor suyo. Ya, que puede ser más complejo incluso. Puede ser más complejo darle una vuelta de tuerca en la cual, aparte de la órbita de L2 que hay sobre la L1, las propias L2 tienen su órbita de L3. Claro, porque es que puede ser eso y puede ser hasta L4. Sí, ya. O sea, no, por poder. Sí, a ver, si se hace muy grande. Por ejemplo, lo que parece que está claro, aquí inversionistas, es que la que parece que va a ser claramente la L1 por excelencia va a ser Ethereum. Eso. Y luego L2 se me ocurren varias. Arbitrum, Polygon y Optimism. Y ahora mismo no se me viene otra, pero que pueden surgir más. ¿Alguna hay más? Sí, alguna de las de Zero Knowledge, se me ha ido el nombre ahora. Ah, ZK. Sí, sé cuál es. ZKs o algo así. ZK, no, esa es la. Ah, pues esa de privacidad. Bueno, sé cuál. ZKVM, es pues. ZKVM es de Polygon. Ah, bueno. No. En fin, bueno. L2. Pero, por ejemplo, esas pueden llegar a un momento que hasta que cojan bastante relevancia. Claro. Entonces, pues hasta que llegue un límite que sea sostenible, que a lo mejor hay que hacer L4s. Bueno, si llega un momento que triunfan tanto estas blockchains que Polygon que cuesta una transacción $10, pues ya, oye, pues inevitablemente tendremos que ir a las L3. Y si luego pasa que en esas L3. Sí. O sea, más o menos, pero que al final la idea, más que pensar en L3, es que, oye, que las L2, o sea, que hacer chains L de una capa superior no está limitado a las L1 solo. Que se puede hacer las L2, se podrá hacer las L3, etc. Entonces me parece súper guay, tío, porque estaba planteando lo del tema de los forks para hacer las cosas de subchain y realmente es tan sencillo como realmente hacer un rollup. O sea, que ya está inventado. Y me parece una muy buena solución sobre todo si quieres tener. Es que incluso te podría permitir el ejecutar cosas desde una red a otra. Claro. Es que esto hasta eso se puede hacer. O sea. Bueno, es verdad que no tendría mucho sentido, pero se podría hacer, o por lo menos pasarte tus activos de una forma segura. Quitar un poco más de descentralización a cambio de mucha más performance. O mucho más barato, vaya. Claro, más descentralización o sobre todo menos riesgo. O sea, lo que te quitas es que hay menos. Porque no tiene por qué quitarte descentralizaciones. Sí, porque al final, obviamente, en las L3 va a haber menos estaqueado que en. Claro, eso es un factor. Pero tampoco lo llamaría descentralización. Son factos. Claro, eso es una realidad. A menos que puedas stackear en múltiples a la vez, ¿sabes? En plan, ya. Que tampoco es mala, una L3 de varias chains. Por poder se puede hacer. O sea, se sometea a varias redes a la vez. Sí, eso es completo. Es una gilipollez, pero bueno. Claro, si te quieres asegurar que no solo dependes de Arbitrum, sino que dependes de Optimism y dependes de Polygon. Pues yo qué sé. Por poder puedes. En fin, da igual. Nos hemos ido de madre. Este es probablemente de los temas más complicados que hemos hablado en el podcast y le hemos hablado con una naturalidad que la pobre gente que nos esté escuchando, tal. Si vais en el coche conduciendo, espero que no os hayáis dormido. Pero bueno, es un tema interesante, sobre todo para los que seáis un poco más techis. Y si no lo habéis entendido, no pasa nada, porque es un tema complejo que hasta nos cuesta a nosotros entender muchas veces, que estamos todo el día con esto. Así que nada, vamos a pasar a la siguiente noticia. La siguiente noticia la voy a dar yo, que es el tema de que vamos a ir al melón del podcast, como dices tú. Es el tema de la SEC. ¿Qué ha pasado con la SEC? Bueno, ya hablamos de que justo en el último episodio, que justo cuando grabábamos, habían demandado a Binance y a Coinbase. Bueno, ya ahora hay mucha más claridad sobre lo que ha pasado, pero básicamente el problema es que en Estados Unidos tenéis que quedaros con que hay un problema muy grave, que es que no hay regulación cripto.
El problema que hay es que la SEC, que es un organismo que regula los securities, que son como las acciones, digamos, podamos ver acciones o vamos a simplificar lo que son acciones, y la CFTC, que no voy a decir lo que significa porque no tengo ni puta idea, pero básicamente es como la SEC de los commodities. Los commodities es como, podemos equipararlo a mercancías. El oro es un commodity. El petróleo es un commodity. Una acción de Tesla es un security. Digamos, yo puedo invertir en las dos cosas, pero son conceptos diferentes y la regulación es diferente. Hasta ahora, el mundo de la inversión se había separado prácticamente en esos dos conceptos. Y la regulación era para securities y para commodities. El problema es que ahora ha entrado una nueva pieza en el puzzle, que es las criptomonedas. Y el propio Estados Unidos tiene un problema, que es que no encajan en ninguno de las dos, no encajan ni como securities ni encajan como commodities, pero los dos organismos lo están reclamando como que uno es uno y otro es otro. Sobre todo la SEC, que es el más importante, es la que no para, la que ha demandado a Binance y la que ha demandado a Coinbase. La ha demandado porque dice que eso están operando ilegalmente con securities sin estar regulados. Ese es el problema. Digamos, el resumen de la polémica es que no hay una regulación clara. Entonces, la SEC, que es el organismo que regula los securities, que son las acciones, ha demandado a Coinbase y ha demandado a Binance. Vale, eso es lo que ha pasado. Luego podemos entrar en más detalle de qué diferencias hay, porque a unos han demandado por una cosa y a otros han demandado por otra. Básicamente, a Coinbase les han dicho dos cosas. Primero, el primer problema que tiene Coinbase es que lo que se hace, o sea, lo que quieren hacer es que consideran que el staking de Ethereum es un security, igual que pasó con Kraken. Kraken tuvo que dejar de ofrecer su servicio de staking en Ethereum en Estados Unidos por lo mismo. Y a Coinbase no lo ha retirado aún, ni lo va a hacer hasta que no se haya una sentencia firme, aunque solo representa el 3% de su inversión, pero que se niegan. Eso es por un lado, o sea, lo que le piden a Coinbase. Y aparte le piden que retire. Tengo aquí una lista con un montón de criptomonedas, pero vamos, o sea, básicamente las más importantes son pues BNB, que es el token de la Binance Smart Chain, Solana, Polygon, Cardano y bueno, muchas más que de Sandbox, Axie Infinity, bueno, hay 1000, ¿vale? Muchas, o sea, las casi todas las importantes están aquí. Excepto una que ahora contaremos, porque a ti es algo que te choca bastante, que es Ethereum, ¿vale? Bueno, eso es lo que le están pidiendo a Coinbase. Muy en resumen, le piden que retire estas criptomonedas que son consideradas securities y que Coinbase está operándolas como si fuesen commodities y aparte que paren de ofrecer su servicio de staking de Ethereum. Eso por un lado. Entonces, la principal diferencia que hay entre la demanda que se ha hecho a Coinbase y la demanda que se ha hecho a Binance es que, por ejemplo, el CEO de Binance, CZ, también está imputado. Aparte, se pide el cese de las operaciones de Binance. Bueno, los motivos son dos. O sea, el primero, ¿por qué se ha demandado a CZ? Se ha demandado por lo que hablamos en algunos podcasts ya anteriores, que es el tema de mover fondos a su hedge fund, etcétera, donde él tiene eso, para falsear operaciones. O sea, para falsear y crear mercados, inflar precios, etcétera. ¿Vale? Eso es un motivo, que eso ya lo hemos comentado en algún vídeo anterior, que había hecho unos movimientos irregulares allá por diciembre, enero, si no recuerdo mal, bueno, a principios de año más o menos. Sí, bueno, pero esto venía de hace... O sea, era del 2020, eso. Sí, es verdad que saltó la noticia por ahí, que ya lo comentamos, pero como que se había quedado en nada. Ahora ya la SEC ha cogido y ha demandado, que lo dijo Carlos en el podcast anterior, por este motivo se demanda a CZ, no a Binance. Ahora, ¿por qué se demanda a Binance? Se demanda a Binance por lo mismo que básicamente a Coinbase, pero además, bueno, hay como 13 imputaciones, en plan, no son un par de cosas que podamos decir aquí, pero la principal y más grave es que se le acusa de operar, de vender valores a ciudadanos estadounidenses sin tener licencia de exchange o de mercado de valores, básicamente. Entonces, ese es el principal problema y por lo que se está acusando. Entonces, a Coinbase no se le está pidiendo que cese sus operaciones, se está pidiendo que cese sus operaciones de esos tokens, que básicamente son la mayoría, pero no se pide 100% eso. Y se pide también a Coinbase el tema de parar con el staking de Ethereum. A Binance se pide que pare. De hecho, ya están limitando los retiros de ingreso de dinero, o sea, de cripto, y en retiro de efectivo.
Pero no, retiro de efectivo, pero tú puedes sacarlo a través de criptomonedas. ¿Vale? O sea, no es que hayan bloqueado. O sea, tú puedes sacarlo, pero es un poco más complejo. No puedes sacarlo a bancos. Ahora mismo ya en Binance. Ajá. Binance Estados Unidos, ¿eh? En Europa de momento no hay problemas. Entonces, bueno, eso es lo que ha pasado básicamente. Nada más, o sea, otra cosa que hay que comentar es que Coinbase, a raíz de todo esto, ha iniciado un proceso administrativo en el que le pide al tribunal que obliga a la SEC a crear regulación sobre el tema de cripto. Y si no crea regulación, la SEC tiene que argumentar por qué no crea nueva regulación sobre las cripto. Y aparte la SEC tiene para responder una semana a esta solicitud de Coinbase. Bueno, hemos dicho muchas cosas, pero si tenéis que quedaros con algo, en muy modo de resumen, es que Estados Unidos tiene un claro problema de que no hay regulación para las cripto, que están intentando encajar en securities, algo que no es un security ni es un commodity, es algo nuevo y algo tienen que hacer. Porque, bueno, ahora Carlos va a comentar un poco porque Carlos estaba súper sorprendido hemos comentado aquí 1000 criptomonedas, donde está ADA, sí, por ejemplo, que es, bueno, yo no conozco exactamente cómo funciona el staking de ADA. Pues, a ver, bueno, el staking de ADA es muy parecido al staking de Ethereum, tiene una pequeña diferenciación en el cual, pues, básicamente tú en Ethereum necesitas 32 Ethereum para poder stackear, en ADA no. En ADA tú puedes delegar nativamente, dentro del protocolo puedes delegar a una pool tus ADAs para que te den rendimiento. A cambio, o sea, la pool puede fijar la comisión. Sí, que puedes hacer como conjuntos crear pools de staking. Sí, vale. Exacto, pero eso de forma nativa. O sea, vale. Sí. No es como en Ethereum que lo puedes dar a un protocolo para que lo stacke por ti. Sí. Pero realmente no lo tienes tú. Es a través de mecanismos centralizados off-chain. Esto no, esto es completamente on-chain. Entonces, es la única diferencia que hay en el staking de Ethereum y en el de ADA. Yo no sé si, como planteabas antes, esto se podía ver, o sea, podía haberse afectado simplemente por cómo había sido emitido el token, aunque... Es que en Ethereum se hizo una preventa, ¿no? Sí. O sea, que es que... O sea, hubo una ICO que era... O sea, se compraba en Bitcoin, estaba valorado en Bitcoin. Entonces, yo no sé si es que ha pasado tanto tiempo que ya se ha dejado, como que ha prescrito o algo así, que no... Porque si no, no veo otro motivo. Ya, o sea, porque, por ejemplo, tampoco está Bitcoin. Pero es que Bitcoin claramente... es claramente un commodity. Bitcoin claramente no tiene sentido que se ponga. El problema básicamente reside en las... Un poco yo lo que veo es el staking. Seguro que no es un security, porque básicamente el staking es apostamos dinero y si apuesto X cantidad, yo tengo derecho a ser validador. Y entonces me llevo recompensas recompensas por las transacciones de ese bloque. Básicamente, ¿no? Ese es el incentivo que tengo a apostar dinero. Y si soy fraudulento, pues me quitan ese estaqueo. Pues es la forma que tiene Proof of Stake. La cuestión es... una de las definiciones de lo que es un security o no es un security es si saca rendimiento al trabajo de otros. Era una de las características. Y realmente sí se está sacando rendimiento al trabajo de otros de alguna forma, porque te estás aprovechando del trabajo, de esas transacciones, comisiones de las transacciones, pero el trabajo lo estás haciendo tú. También depende. ¿Lo estamos stackeando conjuntamente o no? Es como que hay muchas cosas. Sí. Es extraño. Es complejo. O sea, pero el mayor problema que veo yo es que, te lo decía a ti antes, tío, una posible solución es, oye, y si inventamos, porque Ethereum tiene un token que es Ethereum, que es un commodity claramente para pagar el uso de computación, pero el problema es que además tiene se utiliza también para stackear. Y realmente no tendría por qué ser el mismo token. O sea, se podrían crear, podría Ethereum tener dos tokens nativos. El token de staking y el token de uso. Y con eso, en verdad, se podría resolver bastante el problema en mi cabeza ahora mismo. Porque, claramente, Ethereum sería un commodity, se podría operar en los exchanges de forma normal. Y, oye, esto es para hacer staking, esto es otra cosa. Esto tiene que tener una regulación diferente. Pues se puede estudiar. Que tampoco me acaba de encajar la idea de commodity, porque, bueno, un security, por ejemplo, se hace también para proteger al inversor. Con los securities, no sé qué coño he dicho.
como decíamos, de la diferencia de información que se tiene, ¿no? Como se suele decir, asimetría de información. O sea, digamos, yo como inversor en Tesla, por ejemplo, Tesla tiene información que yo no tengo. Entonces, está bien que exista una regulación que exija a Tesla dar X información o que no pueda hacer ciertas cosas para sus inversores. Que se exija que me van a dar ciertos dividendos, etcétera. Pero es que en blockchain no es exactamente así, porque aquí le exiges. Aquí le exiges que te den X rendimiento. Es algo nativo, es blockchain. O sea, no sí, sobre todo que ya es. O sea, literalmente todas las transacciones son públicas. Y no hay asimetría de información porque todo es público. Entonces, claramente, algunas cosas las puede cumplir, otras claramente no. En mi opinión, lo que debería pasar es que se cree una regulación especial. Sí, o sea, yo creo que es la única solución. Porque es que además, bueno, aunque finalmente se encajaran en la definición de security, creo que tiene características que hacen que no tenga que estar regulado por la misma regulación que una acción. Es absurdo. Por ejemplo, la asimetría de información que tiene el emisor del token y el inversor del token hacen que que no tengan que tener la misma regulación. Claramente no es lo mismo. O sea, claramente no es lo mismo. O no Otra todos, cosa es que o no se pueda parecer más un security que un commodity. Puede llegar a ser. Sobre todo no tengo mucha idea. Claro, no tiene por qué serlo. Es la cuestión. Es verdad que que no todas las criptos sean securities. No quiere decir que algunos criptos sí lo sean claramente. Porque, Sí, bueno, no lo hemos comentado, ¿vale? Pero no solo voy a hablar de esto, sino que Mirror era un protocolo que nosotros, además, a Carlos se le ocurrió la idea de, oye, ¿por qué no hacemos un protocolo para tokenizar acciones? En plan, Wrapped Actions, ¿no? Podríamos decir. Bueno, Wrapped Stocks. Wrapped Actions. Wrapped Stocks. Mi colega hablando inglés. Oye, ¿por qué no cogemos y tokenizamos una acción de Apple igual que se hace con $1? O sea, lo mismo. Pues obviamente eso claramente es un security. Pues estás invirtiendo en una acción y tienes que tener ciertas garantías, ¿no? Que hay enviadas a través de un protocolo blockchain. Aunque realmente no lo es, porque es un derecho sobre la empresa que te está ofreciendo eso. No sé exactamente, ¿vale? Pero obviamente encaja más. También se puede, o sea, igual que se hace eso, lo que obviamente si yo soy una empresa y digo, yo no salgo a bolsa, yo lanzo un token RC20 en Ethereum y estos son los derechos que tienen aquí los inversores, ¿no? Pues os voy a dar rendimientos a todos los poseedores de este token, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente eso me parece mal que se haga. Bueno, realmente no me parece del todo mal si la otra parte lo entiende, pero es verdad que hay que proteger al pequeño inversor, ¿no? Y entiendo que deba verse una regulación y que eso no se permita. O sea, lo puedo entender, pero es que me prohíbas, yo qué sé, un Cardano, un Matic, que obviamente no me están. No, yo cuando tengo Matic no espero un rendimiento, ni me estoy aprovechando el trabajo de nadie. Es raro. Ya. Y yo creo que vamos a analizar un poco aquí el tema, ¿no? Porque es que se nos ha ido. Sí, se nos va de madre, si no. Pero claramente es el tema más importante de la semana, del mes y probablemente del año. Sí. Seguramente estemos con esto hasta final de año. Bueno, sobre todo con los juicios en Estados Unidos no suelen ir demasiado rápido. Así que. Mi teoría, no sé, un poco lo que yo creo. Vamos a apostar algo. ¿Eh? Vamos a apostar. Vamos a apostar aquí en directo. Pero no somos un security, Básicamente, mi teoría un poco es, obviamente, tampoco hay que ser un genio para verlo, ¿vale? Pero que Binance en Estados Unidos se va a ir y que Coinbase va a encabezar, se va a crear una nueva regulación que va a ser encabezada por Coinbase y, bueno, se crea una nueva regulación para las cripto y será claramente el líder de Chain. O sea, es lo que yo veo. O sea, y creo que además esto beneficiará a los exchanges, a un mercado cripto, que el país más importante del mundo, Estados Unidos, al final tenga una regulación sobre los cripto, beneficia a todos los usuarios. Sí. Pero yo creo que primero se van a cargar a Binance. O sea, Binance Estados Unidos va a dejar de operar. A ver, sinceramente hay algo muy raro en todo esto. O sea, yo no quiero ser conspiranoico, pero es que una de las cosas que decía Brian Armstrong en una entrevista es, o sea, Coinbase es una empresa cotizada, o sea, salió a bolsa en 2019, si no me equivoco, y pasó por procesos dentro de la SEC. Ya, literal. Y en ese momento ya
pues eso, ya tenían diversas criptomonedas que ahora las consideran securities y pasaron todo el proceso de compliance para la IPO y de repente, dos o 3 años después, vienen con esto, cuando sabían perfectamente cómo era su operativa. Era lo mismo, eso no ha cambiado nada. Lo que parece que se está ahora, que ha cogido más fuerza, quizá tiene más relevancia, no lo sé. Yo lo hemos hablado un poco, porque aquí hablamos de un poco de teorías conspiranoicas. Yo no voy a afirmar nada porque no tengo la información suficiente para decirlo. Pero es verdad que a Estados Unidos este Binance como un gran player, que es una empresa al final china o asiática, al final no gusta. O sea, al final ellos son los entiendo que ellos su interés es que sea más bien Coinbase. Entonces, puede que hayan aprovechado esta jugada para cargarse a Binance. Sí. Y se queda así. O sea, yo un poco lo que no lo afirmo, pero tendría mis sospechas de que esto puede ser así. Que al final son cosas que a nivel político se hacen, o sea, es normal, hay mucho dinero en juego, que a lo mejor yo creo que se van a cargar a Binance y luego ya tendrán una regulación más clara que los exchanges estadounidenses podrán aprovechar. Que una cosa que no hemos comentado, que íbamos a comentar, que se nos ha olvidado, es que además un congresista de Estados Unidos ha presentado una petición para despedir al presidente de la SEC. Ya, sí. Eso me parece alucinante que... Me sorprende, la verdad, en Estados Unidos la de mecanismos que tienen para poder hacer cosas. El mismo mecanismo ese que Coinbase le dice, oye, hazme una ley sobre esto. Plan, me parece... Es el mejor país del mundo. Sí, no por nada. Pues sí, la verdad es que a mí me sorprende que... Me sorprende para bien, vaya. Claro, escuchando desde aquí, me sorprende que no hay ni propia... Como que son organismos dentro del propio Estados Unidos, que no es como... Yo cuando visualizaba esto un poco al principio, porque al final nosotros no somos expertos en finanzas ni en derecho, o sea, somos ingenieros cripto, bueno, blockchain, y yo escuchaba esto y pienso, el gobierno de Estados Unidos prohíbe tal, o demanda, y no es así. Es la propia SEC, es la SEC, que es un organismo público, digamos, ¿no? De Estados Unidos, pero no es el propio gobierno de Estados Unidos. O sea, el propio Coinbase tiene derechos frente a este organismo y tiene mecanismos para poder... O sea, la SEC tiene que presentar una demanda, no es que de repente coja y sea el gobierno de Estados Unidos y sea unilateral, no es negociable de ninguna forma. O sea, me gusta un montón eso porque por lo menos en España no veo esa misma claridad administrativa que hay. O sea, es como que aquí todo es mucho más bananero, ¿no? Entonces, pues, yo también me quedo sorprendido con los mecanismos que tiene, porque ahora a un congresista de Estados Unidos demanda a Gary Gensler, que es el presidente de la SEC, que en mi opinión, o sea, está un poco... O sea, ver los vídeos, tío, y es súper... O sea, es que me ha gustado un comentario que decía que Brian Astro lo que dice es, oye, que no hay una regulación clara. Pues esto, haced una regulación clara y la seguiremos. Pero haced algo. Y le ha respondido el Gary Gensler que no es que no se haya una regulación clara, es que no les gusta la respuesta. Es como tiene, obviamente, o sea, es un factor que no haya una regulación clara porque, con lo que hemos argumentado, no es muy difícil darse cuenta que no encaja con la definición de security, claramente. Entonces, claramente es algo diferente. Pero bueno, vamos a cerrar ya aquí el tema de esto, que se nos ha ido de madre. Aquí tenéis un súper resumen de lo que ha pasado con la SEC y seguro que en el siguiente os actualizaremos y así, como ha dicho Carlos, hasta fin de año. Nada, dejamos aquí el tema de la SEC, tema denso, y vamos a pasar a otro, un poquito menos denso. Tranquilo. Tema del FMI. El fondo... Bueno, tranquilísimo. No, pero bueno, ya comparado con lo otro es chill. Sí, es tranquilo. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, está trabajando en crear una plataforma de interoperabilidad entre blockchains. Básicamente, el FMI lo que ha decidido es empezar a crear una estructura o una plataforma para que las CBDCs mundiales puedan interactuar entre sí. Esto lo hace porque ve un claro interés en las CBDCs. Hay 114 bancos centrales que ya están creando proyectos, bueno, no creando, sino investigando o proponiendo crear CBDCs, y además hay 10 bancos centrales que ya están trabajando en construir sus CBDCs. Entonces, básicamente la intención que tiene el FMI con esto es que no quiere que toda esta desregulación o falta de claridad o falta de comunicación entre CBDCs lleve a que se haga un uso de criptos como es Bitcoin, que es justo lo que ha pasado un poco en El Salvador, ¿no? Que El Salvador ha implementado como moneda de curso legal, que quiere decir que puedes pagar tus impuestos y puedes hacer todo legalmente con Bitcoin, como moneda normal, y quiere que esto no ocurra
en el mundo. O sea, que por eso quieren crear una plataforma con la que puedas comunicar todos los stock. De esto ya hablamos. De algo similar en otro podcast, de algo que nos parecía muy curioso. Enbridge se llamaba. Enbridge, justo se llamaba así, pero estaba haciendo Dubai. Dubai con otro país que no recuerdo. India, creo. Puede que fuese India y que iban a empezar a fusionar sus CBDCs o algo. Pero está claro que si llegamos a un mundo con CBDCs, tiene que haber este tipo de mecanismos. Igual que ahora está ¿cómo se llama? El tema de las transferencias, el sistema que tiene Estados Unidos. Swift. El sistema Swift para pagos internacionales, transferencias. Tiene que haber algo igual, o sea, algo similar. Pues seguro que se va a inventar. Sí. Entonces, bueno, esta es la noticia. Que como podemos ver, cada vez vemos más. Luego la siguiente también va de CBDCs. Que las CBDCs son el futuro. Veremos. Es verdad. No tan claro como se solía plantear. Porque Bueno, es verdad que hace poco, para nuestro canal de adopción masiva, que tenemos un nuevo canal. que ya está publicado. Cuando estemos publicando este vídeo ya estará publicado. El mío no. Ah, vale, perdona. No. Pero bueno, estoy preparando un vídeo sobre las CBDCs en Europa, el euro digital, vaya. Y bueno, básicamente después de leerme el informe más largo que me he leído en mi vida, 54 páginas de pura burocracia. de pura burocracia. De puro comunismo, Bueno, he sacado bastantes conclusiones y bueno, el lunes dentro de 2 semanas lo tenéis en nuestro canal de adopción masiva, que nos hemos quedado un Hernández. Te lo hemos anunciado, pero bueno, por ahí si queréis ver vídeos. Por si alguien no lo ha visto. Y bueno, básicamente en el informe del que os hablaba, insistían bastante en el tema de la interoperabilidad con otras CBDCs. La veían muy clave. Sobre todo porque veían un riesgo muy grande que si no se podía interoperar entre CBDCs, hubiera mucho movimiento de capital hacia otras CBDCs. Interesante. Y bueno, bastante interesante el tema de las CBDCs que podemos prolongarnos en. Ahora vamos a hablar de la siguiente, la vamos a conectar. Pero básicamente, antes, nosotros obviamente estamos igual que hacemos este podcast, no somos aquí no lo sabemos todo, vamos aprendiendo también con el tiempo y vosotros vais a ir descubriendo que cada vez sabemos más y más y más. Sobre todo con el podcast aprendemos bastante, en la propia preparación. Y bueno, el otro día Carlos estaba preparando este vídeo de las CBDCs y era algo que ya siempre teníamos la duda, porque en nuestra cabeza es, vale, ¿qué lugar tienen los bancos? Es algo como de las primeras cosas que nos hemos planteado con las CBDCs, como que era algo que teníamos ahí. Y bueno, ahora vamos a conectar con la siguiente noticia, pero la implementación de las CBDCs que mucha gente alarma no va a ser tan fácil como lo que se está planteando, como lo que mucha gente plantea, porque conlleva, entiendo que lo dices en el vídeo, el tema de la reserva fraccionaria que tienen los bancos y la deuda de todo esto es un problema para transicionar a un sistema con pleno CBDC, porque obviamente el mundo se va a la shit, básicamente. Sí. Entonces, eso, o sea, tema de CBDCs, cuidado, avanza, pero no paniquemos, que va a ser más difícil su implementación. Sí, o sea, más que la implementación en sí, lo difícil va a ser la transición. Porque, veremos si se puede hacer. Bueno, de hecho, vamos ya a la noticia y ahora explicamos esto. Que básicamente es que Jerome Powell, el presidente de la Fed americana, ha declarado que básicamente que está chill con las CBDCs, que no le corre prisa, que el dólar todavía es claramente la mejor moneda del mundo y que vayan más adelante las otras monedas, tipo el euro, el yuan, con la implementación de las CBDCs, y si ven que es una buena idea, pues ya lo implementarán en el futuro. Y bueno, esto es un poco lo que ha declarado hace un poco, y adicionalmente, y en relación a lo que estábamos comentando antes, ha comentado que las CBDCs, si se implementan en Estados Unidos, van a estar intermediadas por los bancos. Así que no paniquéis, bancos. Exacto, porque al final un problema que se ve y está escrito en el informe este de la Unión Europea es que si tú creas una CBDC en la cual la mayoría de los ciudadanos pueden prescindir de tener un depósito bancario, básicamente haces que los bancos no tengan un mecanismo de financiación. Entonces, básicamente, arruinas a los bancos. Es un poco lo que ha pasado con el Silicon Valley Bank y todos estos, que al todos quitarse, al ir desprendiéndose de depósitos,
al final, como por el tema de la reserva fraccionaria, han terminado quebrando. Y ya no solo el hecho de que periódicamente lo hagan, digamos, lo que desde luego no pueden hacer es de repente imponer que todo el mundo pasa a ser su CBDC, porque en ese momento todo el mundo pasaría es como hacer un reclamo, es como sacarlo de su cuenta bancaria. Y todos sabemos que realmente no tenemos ese. O sea, con reserva fraccionaria nos referimos a que es un factor, es una realidad, que, que cuando tú vas al banco, ellos realmente ese dinero no lo tienen. No tienen el dinero de todo el mundo, tienen una cantidad estimada para que poder cubrir los retiros habituales. Pero si todo el mundo fuésemos al banco a retirar dinero a la vez, o sea, se formaría un corralito, ¿no? Que no habría dinero suficiente para reclamar, porque ese dinero que tú tienes está prestado a otra gente. Entonces, ¿qué pasaría? Que retiraríamos todos para mover a la CBDC, o nos obligarían, y automáticamente todos los bancos quebrarían. Entonces, bueno, el problema de eso, obviamente, es ese: que quiebran todos los bancos y el mundo se va a tomar por culo económicamente. Entonces, ok, CBDCs parece que sí, pero no va a ser tan drástico. O sea, se hablaba, por ejemplo, tú me comentabas que se estaba planteando que las CBDCs iban a ser para gastos pequeños, ¿no? En plan, hasta 300 euros. No. O sea, era que... los off-chain. Esos son... bueno, sí. Básicamente, el euro digital es esto porque es acerca del informe que leí. Iba a admitir pagos offline de hasta 300 euros, se estimaba. Confundió cosas. Pero luego ibas a tener un límite personal, simplemente. Cada persona iba a tener un límite de euro digital, sobre todo para evitar esto, para evitar que la gente básicamente quite su dinero de sus depósitos bancarios, que es realmente lo que mataría a los bancos. Entonces tendrá que ser una transición, desde luego, calmada, porque la implementación inmediata de la CBDCs literalmente quiebra el sistema financiero mundial. Entonces, obviamente esto no va a suceder. Bueno, pero por lo menos en los países desarrollados. Pero, en fin, o sea, es un punto a decir, o sea, sí, CBDCs el otro capítulo no fuimos tan alarmistas para, oye, que las CBDCs se pueden hacer bien, o sea, las CBDCs pueden ser algo incluso bueno para el tema blockchain o para la economía. Y he de decir que me ha sorprendido gratamente el euro digital, o sea, tiene un enfoque que, bueno, ya lo comento en el vídeo pero bueno, básicamente va a ser programable, va a poder tener smart contracts. ¿IVMs? No se detalla tanto. pero bueno, ya es un paso muy grande. Es que eso puede revolucionar muchísimas cosas. O sea, puede ser increíble. Al final, es lo que digo yo en el vídeo. O sea, al final se van a poder hacer muchísimas cosas que se pueden hacer con smart contracts en vez de no confiar en nadie, que es en lo que hay que confiar en Ethereum, en nadie. Confías en el Banco Central. Confías en el Banco Central. Qué bueno. Que es que vamos a ver. ¿Qué quiero decir? Bueno, mejor que confiar en un tercero, cualquiera. Ya, idealmente no habría que confiar en nadie. En Ethereum también, al final, si nos ponemos a rebuscar, también tienes que confiar en alguien. Sí. ¿Qué es más probable? ¿Que quiebre Europa o que quiebre o que hackee Ethereum? Sí. O sea, bueno, hay cosas. Pero bueno, o sea, a mí no me parece dramático confiar. O sea, nosotros aquí estamos pro blockchain, nos consideramos bastante libertarios, etcétera, creemos en el movimiento cripto. Pero bueno, es una realidad que no es dramático confiar en el Banco Central Europeo. O sea, que idealmente. Para ciertas cosas, si es que tampoco. Idealmente, en un mundo ideal, obviamente preferiríamos que fuese patrón monetario Bitcoin y que todos usásemos luego de forma descentralizada Ethereum, pero eso no. O sea, es prácticamente una realidad que eso no va a suceder. O sea. Es un sueño utópico pensar que eso va a pasar. Ojalá me equivoque, pero no lo vemos. Confiar en el Banco Central puede ser una buena vía, porque además seguramente haya que hacer un KIC respaldado por la Unión Europea, o si lo hace el dólar, pues igual. O sea, la de cosas potentes que se pueden hacer o sea, es increíble, o sea, porque lo que falta muchas veces en la blockchain ya está prácticamente. O sea, tenemos el E2, falta un poco de privacidad, pero hay soluciones. El E3 incluso. El E3. O sea, hay muchas cosas que están resueltas. Falta consenso, falta algo que diga, vale, esta es la regulación, estos son los mecanismos, vamos a construir. Y que entre el Banco Central Europeo, si lo hace bien, bueno, en la Unión Europea, puede ser que podamos de repente utilizar, yo qué sé, protocolos DeFi como los que estamos usando, pero respaldados por una regulación. O sea, imaginemos comprar una casa tan fácil, o sea, haciéndolo a través de un exchange normal, pero porque esto, oye, tengo
tengo un KIC hecho, porque obviamente en Ethereum eso no se puede hacer porque no hay un derecho, o sea, no estoy relacionado. ¿Cómo relacionarse la persona que te tiene el derecho de pagar, etcétera? En fin, que a mí personalmente no me acaba de parecer mal el tema de las CBDC si se hace bien. Claro. El problema es que se puede hacer mal. Pero bueno, tú has sido bastante... O sea, yo no me he leído ese informe porque el vídeo lo ha preparado él, pero ha sido bastante... O sea, como que has visto que también se están preocupando bastante por la privacidad y etcétera, ¿no? Sí, bueno, o sea, a ver, al final, con esto que hablamos del problema financiero que tienen las CBCs, esto conlleva que no pueden ser privadas. Porque al tener que tener un límite por persona, tienes que identificar a la persona. Claro, o sea, obviamente. El Banco Europeo luego va, tampoco no. es que quieran. Pero, o sea, tampoco no hay que ser ingenuos. No pretenden que sea privado. Porque. No, claro, claro. O O sea, ya no es privado el sistema actual. Exacto. Eso es lo que digo yo. Otra de las cosas que digo en el vídeo, que al final estoy grabando otra vez el vídeo, me parece. Aquí más informal, ¿no? Sí. Es que al final, ahora tenemos. Cuando haces una transferencia en el banco, si supone una cantidad que creo que son 3.000 euros. 3.000 euros. Se informa al gobierno, Hacienda o alguna entidad de Se estas. notifica Hacienda, sí. Hacienda, pues en las CBCs será a partir de 300 euros. Sí, Vale. el límite es mucho, mucho más bajo. Pero que el problema no es la CBC, es el límite, realmente. Claro. Donde lo establezcas. Claro, claro. O sea, el problema es ese, pero es que ¿por qué no podrían obligar a notificar con los 300 euros en el sistema Claro. actual? O sea, el problema es eso, es justo lo que dice, no la CBC, es el límite. Es verdad que facilitaría, en el momento que quitas el efectivo, el problema es en el momento que retiras el efectivo y tienes un sistema que donde ellos tienen todo el control, no tienen que estar preguntando a bancos ni creando protocolos de interoperabilidad. Ya, pero lo que vemos es que eso no va a ser a corto, o sea, A corto plazo no va a pasar. A corto plazo no va a pasar ese tema de no tener que preguntar a los bancos, porque los bancos van a tener Van a seguir existiendo los bancos. existiendo y van a. Pero muchos años, sobre todo. O sea, al final, el problema que tienen los bancos es de financiación, pero es que los bancos nos dan deuda, o sea, básicamente invierten a muy largo plazo. O sea, cuando un banco te da una hipoteca a 30, 40 años. Claro que sí, que hay créditos a 40 años, a 50 años, incluso. Entonces, todos esos préstamos se tienen que. O sea, imagínate que ahora se decide, vale, vamos a hacer las CBCs. Pues todos los préstamos a 30 años que se han hecho hasta ahora, o sea, ahora mismo, tendrían que vencer y ser devueltos para que no tuvieran este problema de financiación. Ya, o sea, se pueden hacer mecanismos forzosos de obligar a trasladar la deuda a CBDCs, que ahora les tengan que devolver la deuda en CBDCs. Se podrían hacer cosas, pero son súper complejas que no creemos que ocurran. Sí. Pero bueno, en fin, que sí, que obviamente, ok, CBDCs, no queremos. O sea, pueden ser algo malo, pero también pueden ser algo muy bueno y seguramente nos quedemos en un punto medio en el que, bueno, obviamente los estados tienen intereses en controlar, recaudar impuestos y mantenerse, tienen esos intereses, pero también seguramente sea una gran mejora que facilite muchísimas cosas. O sea, para el tema de utilizar blockchain para muchas cosas que hoy en día no se puede utilizar y bueno, para la gente que le gusta la blockchain y gente como nosotros, pues es algo muy guay y bueno, para los ciudadanos en general. O sea, el hecho de facilitar muchos procesos que son un coñazo de hacer hoy en día sin blockchain, pues puede ser una buena idea. Entonces, nada, Pues pasamos a la última noticia. Ok, pues la siguiente noticia es un poco más distendida y vamos a hablar sobre El Salvador. Un país que desde luego lo está haciendo muy bien con el tema blockchain, bueno, y en general con muchos otros temas, pero con el tema blockchain y criptomonedas lo está haciendo súper bien. Y es que la noticia es que la Asociación de Bitcoin del Salvador, ASOBitcoin, ha lanzado una plataforma digital que básicamente pretende asesorar a empresas extranjeras que quieran moverse a El Salvador y empezar a realizar operaciones desde allí. Bueno, básicamente quieren realizar asesoramiento para que las empresas extranjeras sepan los mecanismos de regulación que tienen que seguir para poder operar con criptomonedas, puesto que allí tienen una regulación muy favorable a ellas. Entonces, bueno, es muy importante la noticia porque, por ejemplo, ya se han presentado más de 55 empresas desde que se salió hace una semana la noticia, ¿no? Entonces, bueno, queríamos aquí comentar un poco del Salvador porque es un país que lo está haciendo súper bien. Un país que, desde luego, que es un ejemplo a nivel mundial, un país muy pequeñito, pero que con tema cripto, la verdad que es probablemente de los mejores países del mundo. Sí, o sea,
Para el que no lo sepa, que entiendo que la mayoría lo sabréis, pero El Salvador es el único país del mundo que ha aceptado como moneda de curso legal Bitcoin. O sea, la gente de El Salvador puede pagar sus impuestos con Bitcoin. O sea, digo impuestos porque, obviamente, en España también podemos, si la empresa, o sea, aunque no se suele hacer, yo podría pagar o en un restaurante con Bitcoin. Otra cosa es que no me lo van a aceptar. Pero lo que diferencia que sea una moneda de verdad del país es que, oye, el Estado me cobra impuestos con esta moneda, entonces ya literalmente no necesitamos la otra moneda, porque la otra es el dólar estadounidense. Entonces, bueno, es súper interesante porque, bueno, por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer con Bitcoin, que les viene súper bien también, aparte de obviamente porque creen en Bitcoin porque es algo como el oro, no depende de una moneda fiat como es el dólar, que al final imprimen, el Bitcoin no se imprime, más es que les está resultando muy útil a los salvadoreños en el sentido de que pueden, hay muchos salvadoreños que viven en Estados Unidos, por ejemplo, y que son inmigrantes ilegales en Estados Unidos y tienen muchos problemas para enviarse Bitcoin a otro país porque sus compatriotas pues no tienen, simplemente no tienen acceso a cuentas bancarias porque no están legalmente establecidos en Estados Unidos. Entonces, con Bitcoin es súper sencillo porque, de hecho, el propio gobierno de El Salvador tiene una wallet que se llama Chivo Wallet, si no recuerdo mal, donde ellos súper fácil, es una interfaz súper friendly que, oye, pueden pasarse Bitcoin como el que se pasa hoy en día cualquier otra cosa. Entonces, con KIC, por supuesto, etcétera. Pero también te lo puedes convertir a dólar y es tan fácil como, oye, se lo puedo pasar por número de teléfono, de hecho, a otro ciudadano como de. Un Bizum. Literal, es un Bizum con Bitcoin, pero aparte tiene la opción de, que es la más interesante en mi opinión, que es la de extraer ese Bitcoin. O sea, no solo se queda en ese sistema, sino que te permite retirar. Claro. Entonces, oye, tú eres Carlos, tú eres salvadoreño y vives en Estados Unidos ilegalmente. El tema es, o estás de vacaciones sin más. O sea, el tema es que en vez de tener que ir a un banco o lo que sea, o pasar por una empresa de estas de envíos, no sé cómo se llaman. Remitly, que me revienta anuncios siempre. Anuncios, machos, que tienes que pasar un montón de preguntas, proceso de compliance y tal. El tema es que con Bitcoin es súper fácil porque te lo envío, vas a un cajero cripto en Estados Unidos, retiras y ya tienes el dinero. Entonces, bueno, un país que en general lo está haciendo muy bien. Además, vimos hace unas semanas que a todas las empresas, bueno, no sé si realmente a las empresas, a lo mejor para ti, ¿no? Pero a los trabajadores o freelance que se moviesen a trabajar a El Salvador, que estuviesen relacionados en temas de criptomonedas, inteligencia artificial, etcétera, de tecnologías emergentes, iban a tener literalmente 0% de impuestos. Lo cual es menos que Andorra, literalmente. Sí. O sea que es increíble cómo están apostando por las nuevas tecnologías y estoy seguro que a 5 o 10 años vista veremos que aquí vamos soltando pequeñas noticias, pero todas estas cosas tienen efecto en la economía. O sea, igual que hace años, pero no muchos, Singapur era un país que estaba en la ruina y ahora es uno de los países más ricos del mundo, bueno, per cápita. O Dubái, que tampoco es lo que importa. Que es lo que importa realmente. Y Dubái igual, y muchos países así que decimos, bueno, tal. Que de repente aparecen, oye, pues lo mismo vemos que es una perla latinoamericana, que de aquí a 10 años es un Singapur de Latinoamérica y que es un centro de negocios mundial. O sea, es que puede pasar, porque lo están haciendo muy bien. Y aparte con la barrera del idioma español, que a mucha gente, porque el español al final es un idioma muy hablado, que pueda hacer que mucha gente de Latinoamérica se mueva allí, o bueno, o españoles incluso, entonces está muy bien. Sí, estaría bastante interesante. Pero sí, la verdad es que, bueno, pues va haciendo las cosas bien en torno al mundo cripto. O sea, al final, sobre todo, me sorprendió bastante porque cuando se anunció lo de la moneda de curso legal, dije, joder, o sea, va a ser complicado para los negocios y tal, pero parece que lo han ido aceptando, o sea, lo han ido acogiendo bien. Y sobre todo, he visto alguna vez cómo se envía tal, y es que lo hacen súper fácil. O sea, porque el tema es que no están pasándose realmente Bitcoin. O sea, no es que no están operando con Bitcoin real. O sea, sí, es como hacer transferencias dentro de Binance. Digamos, si ellos tienen su propia wallet, su propio chain, digámoslo como quieras, que donde ellos tienen Bitcoin o lo pueden cambiar a dólar, pero realmente la reserva de Bitcoin la tiene El Salvador como gobierno. Entonces, claro, obviamente, para ir a comprar el pan con Bitcoin no es útil. Obviamente, ¿no? Porque, o sea, si me tengo que dejar más en fees. Claro. Eso, bueno, pero es que. A través de la Lightning, yo creo que puede ser que a través de la Lightning Network no, pero eso no está tan así.
Claro, que ellos lo han hecho mucho más resumido para que Sí. cualquiera lo A ver, pueda que hacer. también te digo, o sea, al No final- tienes que custodiarte private keys, lo Ujú. cual es obvio que es un problema. O sea, es que la gente, a mí me molesta un poco en el tema del mundo cripto, que todo el mundo parece que hay que hacerlo todo súper perfecto en el sentido de, no, tiene que ser todo súper descentralizado. Todo súper privado con private keys súper complejas. A ver, ok, eso está bien que exista para cierto público, para ciertas cosas. Pero también hay un público que es gente normal, como pueden ser nuestros padres, nuestros hermanos, gente que no les interesa tanto esa tecnología y que hacen cosas mucho más pequeñas, como es ir a comprar el pan. Y, oye, para tener 100 euros en Bitcoin, no hace falta de que tengas que custodiar tu private key. O para tener 10.000 euros. O sea, no hace falta. Es que puedo confiar en el gobierno. Ya confío en el gobierno para tener una casa, Sí. para tener un montón de cosas. Al final, o sea, Sí, o sea, que al final se es muy maximalista con ese tipo de cosas que no tienen mucho sentido. no tiene porque mucho sentido. Es al ser. final, Es o sea, prácticamente ser una. Yo veo muchas veces el mundo cripto prácticamente como una secta en ese aspecto. sí. O sea, es fanatismo aplicado a cualquier cosa. Y el fanatismo en cualquier cosa es mala. O sea, hay que ser críticos y la realidad es que para el 99% de los usuarios es más fácil utilizar cripto de esa forma que utilizarla de otra forma porque, oye, a ver si va a venir el gobierno y me va a quitar. Sí. ¿Qué? Luego hay países como Venezuela, por ejemplo. Países así, o países como Corea del Norte, o países así de ese tipo, que, oye, que sí existe un riesgo real de que el gobierno me encuentre el dinero o que me controlen los bancos. Y por eso está muy bien que existan este tipo Exactamente. de blockchains como en Ethereum, que puedes mandar USDT. Pues al final lo bueno es que pues, la gente en países que tengan este tipo de problemas le pueden dar un uso. Pero si o sea, no te aporta ninguna ventaja, sino te complica simplemente la operativa, pues no tiene ningún tipo de sentido Exactamente. aplicarlo. Seguramente la gente que esté en ese tipo de jurisdicciones donde el gobierno es claramente fraudulento o malo, vaya, si no estuvieran esas circunstancias, usaría la interfaz de El Salvador. Pero al no tener esas condiciones, pues usaría. Y luego también es la macroescala. Y la microescala, o sea, a microescala no importa tanto. O sea, que yo tenga 10.000 dólares en Bitcoin realmente no es una cantidad relevante a nivel mundial, ni nadie se va a interesar en mis 10.000 dólares, ¿no? Que es bastante dinero, pero a nivel real no es mucho. O sea, yo veo la mayor ventaja de Bitcoin la veo a macroescala. A convertirse en un patrón monetario o un mecanismo de ahorro en el que respaldarte que no se genera inflación y que no está bajo el control de nadie. Eso es lo que veo. Pero a nivel de pequeña escala no le veo mucho sentido. O sea, es decir, no hay un problema, no existe un problema a resolver a microescala. O sea, yo no tengo ningún problema cuando pago con la tarjeta en confiar en la tarjeta que opera Visa, Claro. y el receptor tampoco tiene ningún problema. Entonces, todo lo que metamos ahí es un lastre. ¿Dónde hay un problema? En el Banco Central Europeo, que puede emitir reservas de dinero y quitarnos poder adquisitivo a todos los ciudadanos europeos. Bueno, eso es un problema que se puede resolver con Bitcoin. Exacto. También puede ser un mecanismo de inversión a largo plazo, de mantener valor respecto a este banco, aunque no se vuelva patrón monetario. Igual que el oro, pero con más ventajas. Perfecto. Pero el otro no es un problema. Y Claro. El Salvador la cuestión es que lo ha hecho muy bien porque ha entendido esto. O sea, ha entendido esto para lo que sí y para lo que no. O sea, ellos, por ejemplo, están atesorando Bitcoin. O sea, eso es una buena idea. Están cobrando, creo que al principio de año anunciaron que iban a comprar un Bitcoin cada día o algo así. Sí, de hecho, en el primer podcast del canal ¿Sí? hablamos sobre que El Salvador, bueno, anunciamos aparte que El Salvador era el segundo país del mundo con más cajeros cripto. Tercero era España, primero Estados Unidos. Bueno, anunciamos esto. Y aparte anunciamos de que había empezado a comprar no sé cuántos bitcoins, que probablemente sea ese número. Pero eso, o sea, veo bien que El Salvador compre bitcoin para atesorar como forma de ahorro, igual que antiguamente se compraba oro. O sea, oye, queremos ahorrar, tenemos aquí reservas, vamos a en qué activos podemos hacerlo en oro, podemos hacerlo en X cosas. Bueno, También es verdad que eso era un poco polémico porque estaban haciendo eso, pero tampoco es que estuvieran ahorrando porque estaban Ya. emitiendo deuda pública. Entonces, eso... es una sí, yo inversión creo- más bien. Sí, era una inversión que, bueno, yo sinceramente no estoy de acuerdo. Porque al final es coger el dinero del Ya. contribuyente salvadoreño y meterlo en Bitcoin. Entonces, bueno, yo simplemente no lo veo. Claro, yo a nivel filosófico tal de eso no lo acabo de ver bien el tema de los impuestos en general, pero partiendo de que es un mundo que ya existe así,
O sea, dentro de todas las cosas que se pueden hacer con el dinero tal, no me parece del todo mal hacerlo. También, ya casi que no como. Porque la cantidad tampoco es muy grande que están metiendo. Ese es un Bitcoin. O sea, sí, es verdad que bueno, de hecho, Es más esto hay una de humo en prensa. Yo he llegado a leer que, o sea, que El Salvador iba a quebrar por haber comprado por favor, Bitcoin. por favor. Y veías el balance que tenía y eran menos de 100 millones de dólares, que para un país es que es ridículo. Claro, es un país pequeño, pero sigue siendo ridículo. No, o sea, la deuda pública era mucho más. Claro, que eso. es que no. O sea, el tema es, yo casi que lo veo más como una estrategia de marketing, de atracción de, oye, El Salvador, oye, que es un país pequeño, que es una realidad que nadie los conocía. O sea, es un país pequeño en Latinoamérica, bastante inseguro, nadie iba a invertir en El Salvador. Y ahora estamos viendo que es un país, o sea, un país que está trayendo un montón de talento, un montón de gente se plantea invertir allí. O sea, y anunciar que el propio gobierno está invirtiendo en Bitcoin. O sea, obviamente. Aunque sea solo por marketing, está claro. Aunque solo sea por marketing, eso. O sea, hay que ver, obviamente, tú a nivel filosófico, libertario, yo también no veo bien que un gobierno ponga impuestos y quite dinero de pero bueno, o sea, de deuda pública, etcétera. Ya no solo eso, sino eso, sabiendo que tienes, o sea, que estás emitiendo deuda pública, que al final es un lastre para el país, no veo bien que inviertas en Bitcoin en vez de invertir en quitarte deuda. Es lo que digo. Sí, sí. Hombre, depende. O sea, también hay deuda buena y deuda mala. Si has estimado que o sea, te puede salir profitable. Sí, pero yo lo veo más a nivel filosófico. Ya con los tipos de interés a esto no creo que te salga profitable. Bueno. Bueno. A ver, depende de cuánto creas que se va el Bitcoin. Bueno, sí, pero desde que empezaron a invertir, que estaban en 45. Están en pérdida, ¿no? Ahora mismo. Bueno, no sé, porque no sé cuánto. Ya. Pero bueno, no vamos a entrar más en detalle en esto. La cuestión es que El Salvador lo está haciendo súper bien, en nuestra opinión, con el tema cripto. Es un país que es un ejemplo ahora mismo a nivel mundial, un país muy pequeñito. Y que bueno, que poco a poco seguro que vamos viendo más noticias. Pues nada. Pues esta es la última noticia del podcast. Últimamente traemos muchas noticias, ¿eh? Pero, tío, o sea, hoy hemos dicho literalmente que íbamos a ir rapidito. Ya. Ha sido el podcast más largo que hemos grabado. Sí, ya me imagino. Es que nos hemos. O sea, literal, hoy hemos dicho, hoy vamos rápido, que yo me tengo que ir al gym. Literal, el vato que hemos grabado el podcast de 1 hora y 23 minutos. Joder. Sin cortes. Bueno, algún corte hemos hecho porque Carlos ha tenido que ir al baño, pero. no ha sido de todo así. Pero bueno, nada, bueno. Bueno, en fin. Nada, espero que os haya gustado. Os recomendamos también, para que os haya quedado hasta aquí, que os paséis por nuestro canal, que vamos publicando vídeos más concretos, más preparados también. Más preparados, donde nos explayamos sobre un tema. Y nada, pues hasta aquí este podcast. Nos vemos en el siguiente. Adiós.